Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las actividades académicas realizadas en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. En esta emisión les presentamos la segunda y última parte de la conferencia magistral Perspectivas y desafíos de los derechos humanos. Al terminar esta ponencia dio inicio a la mesa redonda La transparencia frente a la agenda de los derechos humanos, que cumplió con el objetivo de analizar el nuevo enfoque en el ejercicio del poder, que centra su actuación en transparentar su quehacer y respetar los derechos fundamentales de las personas frente a la crisis del Estado de Derecho. Esta mesa redonda estuvo moderada por Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, contó con la participación del magistrado Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos con las ponencias de estas mesas de trabajo. Acabamos de ver hace apenas unos días, ¿no?, una resolución lamentabilísima en la que se declara al arraigo constitucional, ¿no? Y si uno analiza un poco la manera en la que funciona la Corte, hoy estamos en una Corte en la que la mayoría es la que impera, ¿no? No hay un razonamiento de fondo, no hay un argumento de fondo que venza a otro argumento y que nos permita, digamos, como podríamos pensar que debería funcionar la Corte habermasianamente, ¿no?, obtener el mejor argumento. Los asuntos se someten a votación y lo que vemos, seguramente ustedes son aficionados al canal judicial, yo a veces lo veo y cuando hay estas resoluciones es importante verlo, porque es ahí en donde uno puede ver los argumentos, ¿no? Y los argumentos contra derechos se imponen a los argumentos pro derechos, ¿no?, por una configuración mayoritaria en el pleno de la Corte, ¿no? Y así hemos visto cómo, más allá de los argumentos, esta nueva configuración de la Corte pues pone en riesgo la posibilidad de tener una salida a el conflicto de derechos humanos que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que la parte más difícil es esa, porque es relativamente sencillo plantear lo que está pasando y cómo ha venido ocurriendo y cómo nos preocupa. Pero la parte compleja es cómo le hacemos, ¿no? Yo tengo la impresión de que la única forma que tendremos en México para salir de esta crisis es trazarnos un plan a largo plazo. O sea, evidentemente no vamos a salir de la crisis en unos años, ¿no?, ni de manera mágica. Yo creo que tenemos que cuestionarnos seriamente este modelo del que hablaba yo hace un momento, ¿no?, para transitar hacia un modelo diferente, hacia un modelo que construya un espacio público, simbólicamente hablando, ¿no?, un espacio público que por ser público nos pertenece a todos y al mismo tiempo le pertenece a nadie, ¿no?, en donde los servidores y servidoras públicas se asuman como custodios de ese espacio público, ¿no?, como aquellos que van a generar el respeto de ese espacio público para que, como se dice en términos coloquiales, nadie se lo agandalle, ¿no? Hoy no tenemos una esfera pública en México. Lo que tenemos es una serie de espacios que están cooptados, ¿no?, que han sido agandallados, ¿no?, por distintos intereses y en los que entonces la institucionalidad termina sirviéndole a solamente unos cuantos, ¿no? Necesitamos reformular la manera en la que queremos llevarnos, en la que queremos relacionarnos entre nosotros, haciendo conciencia de lo que significa ese espacio público y haciendo conciencia del rol que la autonomía tiene, la autonomía personal tiene en la construcción de ese espacio público,
¿no? El día en el que empecemos a darnos cuenta de que los derechos humanos, más que un conjunto de disposiciones que están ahí en la Constitución o en los instrumentos internacionales, son la mejor garantía para la construcción y respeto de ese espacio público, ese día vamos a empezar a tomarnos en serio este tema de los derechos, ¿no? Ese día vamos a construir una relación respetuosa, que es lo que necesitamos entre las y los mexicanos para poder superar estas crisis, ¿no? Por supuesto, el tema es complejo, el tema da para platicarlo mucho más. Yo lo dejo en este momento aquí y más bien estaría para si hay preguntas o si hay algún comentario, con muchísimo gusto responderlo. Muchas gracias. Una respuesta en términos de unos 5 minutos, doctor. Gracias. Bueno, más o menos todas coinciden en cómo solucionar el problema, ¿no? Miren, a mí me da siempre mucho gusto cuando podemos platicar estas cosas con personas jóvenes, porque de alguna manera el presente para ustedes es una gran oportunidad de construir un futuro diferente, ¿no? Yo normalmente trato de llevar el tema cuando hablo con los alumnos y las alumnas en el aula, a lo que viven cotidianamente, al tipo de relaciones que establecen, por ejemplo, con el novio, con la novia, ¿no? Al tipo de relaciones que tienen con sus profesoras y profesores, porque es ahí en donde se va construyendo esta vivencia de derechos humanos, ¿no? Es ahí en donde se puede ir construyendo este modelo de respeto que lo único que requiere es el reconocimiento pleno del otro como igual a mí, ¿no? Cuando empezamos a construir relaciones basadas en algún dato supremacista, o porque soy hombre y creo que soy mejor que las mujeres, o porque soy heterosexual y creo que soy mejor que los homosexuales, porque nací en la capital y entonces creo que la gente de provincia es menos que yo. Cuando empezamos a construir ese tipo de relaciones, ¿no? Estamos contribuyendo a una sociedad que va a mantener, sin duda, las desigualdades, ¿no? Las desigualdades, yo les diría, hay dos compromisos básicos que surgen del nuevo artículo primero constitucional desde el año 2000, ¿no? Uno es el compromiso de respeto por la identidad y el modo de vida del otro, ¿no? No somos nadie para juzgar la manera en la que otra persona quiere ser y la manera en la que desenvuelve su vida, ¿no? El único límite es que esa persona no dañe a los demás, ¿no? Pero si ese límite queda claro y se respeta, entonces nosotros tenemos que aprender a respetar la identidad y el estilo de vida, la forma de vida del otro, ¿no? Su religión, sus costumbres, todos sus hábitos. Y el otro compromiso importante es que sí debemos sentirnos interpelados cuando hay frente a nosotros desigualdad, ¿no? Porque cuando hay desigualdad por situaciones de orden material, sobre todo, esa desigualdad nos toca a nosotros también y tendríamos la obligación de tratar de compensar esa desigualdad. Piensen todas y todos ustedes en todas las relaciones de desigualdad que están frente a ustedes. Las personas que trabajan en nuestras casas, por ejemplo, nuestros empleados, si somos patrones, ¿no? Nuestros alumnos, si somos profesores, y vean cómo esas relaciones siempre nos van a dar la oportunidad de empoderar al otro, ¿no? De generar condiciones para que la otra persona se sienta reconocida, que se sienta incluida, que se sienta digna, ¿no?
Pues yo creo que con eso contesto las preguntas. Hay una muy específica sobre el derecho penal del enemigo. Yo creo que queda claro que en un modelo de derechos humanos el derecho penal del enemigo no tiene ninguna cabida, ¿no? Desafortunadamente hoy estamos en riesgo de que ese sea el discurso que empiece a llevarnos de regreso nuevamente a un sistema penal autoritario, que no lo hemos superado, por cierto, es un sistema todavía sumamente autoritario, pero por eso es importante, digamos, plantearse una mentalidad garantista, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de sistema penal. No es fácil porque el sistema construye una cantidad de prejuicios. Mucha gente sigue pensando que Florence Cassés es culpable, ¿no? Pero por un error técnico es inocente. Mucha gente sigue pensando que Alfonso Martín del Campo es culpable, pero por un tecnicismo es inocente. No, tenemos que aprender a pensar que el sistema está para probar la culpabilidad, no para garantizarla, ¿no? Estas dos personas, como muchas otras, son inocentes porque nunca se les comprobó que hubiesen sido culpables, ¿no? Y todas estas pequeñas cuestiones que van configurando nuestro modo de ser y nuestro modo de entender la realidad son las que podríamos transformar cada una y cada uno de nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra posición, y seguramente eso irá construyendo una colectividad mucho más respetuosa. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro conferencista Luis González Plasencia, consultor y especialista en materia de derechos humanos y política pública, por su brillante disertación en el marco de esta tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya ha llegado el momento de que, se haga entrega del reconocimiento y el obsequio por parte del licenciado Agustín Millán Gómez, coordinador de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damas y caballeros, en este momento hacen su arribo a este auditorio José Luis de la Peza los integrantes de esta mesa redonda que se denomina la transparencia frente a la agenda de los derechos humanos, en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así pues, tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar. Con el mismo agrado presento a todas y a todos ustedes al comisionado del IFAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Para moderar esta mesa redonda, la transparencia frente a la agenda de los derechos humanos, nos da mucho gusto que nos acompañe el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Adaya. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Los invitados primero, que están de casa. El magistrado que nos acompaña hoy, el moderador Juan Carlos Silva Adaya. Tiene usted el uso de Voy a un la velorio voz. y quiero ser el muerto, perdón, nada para mí. Muy bien. ¿Qué tal? Aquí recibiendo instrucciones. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento precisamente a los organizadores de este evento por considerarme y poder moderar esta mesa, que no va a necesitar moderación porque son estupendas participaciones las que se vienen. Y la mesa corresponde precisamente a la cuestión de la transparencia frente a la agenda de los derechos humanos. Y el objetivo es analizar el nuevo enfoque en el ejercicio del poder que centra su actuación en transparentar su quehacer y respetar los derechos fundamentales de las personas frente a las crisis del Estado de Derecho. La transparencia en el quehacer gubernamental ha evolucionado de manera reactiva mediante el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a la información,
Sin embargo, a casi 13 años de la entrada en vigor de la primera ley de transparencia en nuestro país, la transparencia se concibe ya como un elemento indispensable en la vida democrática, por lo que se busca transitar plenamente a una transparencia proactiva. El derecho de acceso a la información tiene diversas aristas. Es visto como la dimensión informativa de la rendición de cuentas. Es decir, para poder exigir al Estado que justifique sus decisiones, es necesario primero allegarse de la información sobre qué fue lo que hizo. También es la vertiente pasiva de la libertad de expresión. Para poder dar una opinión respecto a cualquier materia de la vida pública, se requiere primero información sobre la cual opinar. Sin embargo, también puede verse como un mero derecho a saber de los ciudadanos o un derecho para potenciar otros derechos. En especial, en la materia política electoral, debemos recordar que antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue precisamente el Tribunal Electoral que abrió, como lo hizo en distintos casos en donde se aplicó de manera directa lo dispuesto en la Constitución, el acceso a la información en la materia de los partidos políticos. Y también incursionó en cuanto a la veta de la justiciabilidad de esos derechos y el acceso a la información en esta materia. Es fácil observar cómo se vincula el fenómeno de la corrupción con el derecho de acceso a la información, puesto que transparentar la gestión pública provoca dos tipos de efectos, uno inhibitorio hacia el interior y el otro de confianza hacia el exterior. El primero se configura en tanto transparentar la actuación inhibe actos de corrupción. La transparencia no es la panacea contra la corrupción. No porque exista transparencia y rendición de cuentas se va a acabar ese fenómeno. Tiene que haber sanciones y educación del sector público. Sin embargo, sí permite inhibir en cierta forma su comisión. El efecto hacia el exterior consiste en que la transparencia en la gestión pública genera confianza, lo que repercute en la economía del país. La secrecía en la actividad gubernamental genera suspicacia. Por el contrario, el que se desarrollen todas las actividades a la luz pública genera confianza, atrayendo inversión. Se puede tener confianza cuando es posible verificar las cosas. En el marco de la reforma política de 1977 se incluyó la frase «El derecho a la información sea garantizado por el Estado» en el artículo 6 constitucional, lo cual fue objeto de debates jurídicos respecto de su alcance. Inicialmente, la Suprema Corte estableció que ese precepto únicamente constituía una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales institutos políticos, a través de los medios masivos de comunicación, no así para que cualquier persona solicitara información al gobierno. Posteriormente, en 1996, con motivo de la investigación en relación con los acontecimientos de Aguas Blancas Guerrero, ese alto tribunal amplió los alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales. En junio de 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo ámbito de aplicación únicamente corresponde al federal, por lo que en julio de 2007 se reformó el artículo 6 constitucional para establecer bases y principios en el ejercicio del derecho de acceso a la información con aplicación en los 3 niveles de gobierno, tras lo cual surgieron las diversas leyes de transparencia locales. 7 años después, en febrero de 2014, y también habría que agregar lo de junio de 2013, se da una nueva reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, dotando de más atribuciones al organismo garante de este derecho, y en breve se emitirá la Ley General de Transparencia. El 19 de marzo, la Cámara de Senadores presentó la minuta que expide la ley ante la Cámara de Diputados, por lo que actualmente está pendiente en comisiones de la revisora. Como se sabe, la reforma constitucional de 7 de febrero de 2014 amplió
el ámbito de sujetos obligados para incluir o constitucionalizar al aspecto de los partidos políticos y también otros sujetos que reciban financiamiento del público, y también se incluyó a los sindicatos. En la sentencia del caso Cloud Reyes y otros versus Chile del 19 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convirtió en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión previsto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, relacionó el derecho de acceso a la información en poder del Estado con el derecho a la participación política consagrado en el diverso 23 de la misma Convención Americana. Si bien en dicho caso la Corte no decretó la violación del derecho a la participación política prevista en el citado artículo 23, lo cierto es que destacó claramente el vínculo existente entre la democracia y la participación política de las personas a través del acceso a la información. Si la democracia consiste en la habilidad de los individuos de participar efectivamente en la toma de decisiones que los afecten, esa participación depende de la información con la que se cuente. La controversia en ese histórico asunto versaba precisamente sobre la falta de entrega de parte de la información solicitada a un ente público, y la Corte consideró que se actualizó una violación al artículo 13 de la Convención y ordenó la entrega de información. No obstante, el sistema interamericano no es el único en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. La Corte Europea de Derechos Humanos también lo ha determinado así desde 2009 en los casos Tarsasaj a Svatsaksgojek versus Hungría. Mi húngaro no es muy bueno, como quedó en evidencia, y Kennedy versus Hungría, al resolver identificando la transgresión al derecho de acceso a la información como una violación al artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. De manera más reciente lo ha determinado en los casos Youth Initiative for Human Rights versus Serbia de 2013, en donde ordenó al Estado responsable que su agencia de inteligencia entregara a la organización civil la información solicitada respecto a acciones de vigilancia electrónica. Este tipo de decisiones, al ordenar transparentar la actuación del Estado, permite que la ciudadanía prevenga posibles abusos de poder. En el sistema africano es de destacarse la resolución 222 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 2012, a través de la cual, considerando que el derecho de acceso a la información se enmarca en el artículo 9 de la Carta Africana, entre otras disposiciones, autoriza al relator especial para que inicie el proceso de expansión del artículo 4 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión en África, para que incluya ese derecho, y solicita a la Unión Africana que considere proclamar el 28 de septiembre como el Día del Derecho de Acceso a la Información en ese continente. En México se ha dado un gran debate jurídico que aún no ha concluido respecto del alcance de las atribuciones del organismo garante federal en materia de acceso a la información para determinar el acceso a la información que en principio podría encontrarse reservada por tratarse de investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en lo que sí hay consenso, tanto a nivel nacional como internacional, es que tratándose de esos supuestos se debe privilegiar la transparencia sobre el secreto gubernamental, puesto que incluso se vincula con el derecho a la verdad, tanto en su dimensión individual de las víctimas como colectiva. Al respecto, vale la pena destacar la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gómez Lund y otros versus Brasil, en el que se determinó que en casos de violaciones de derechos humanos la determinación de calificar como secreta la información jamás puede depender exclusivamente de los órganos a cuyos miembros se les atribuye la comisión de los hechos, y ordenó al Estado continuar con las acciones de sistematización y publicación de los documentos relativos al periodo del régimen militar, incluidos aquellos relacionados con la guerrilla do Araguaia. En estos asuntos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha argumentado que mantener a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas en la ignorancia equivale a mantenerlos en una situación de sufrimiento extremo incompatible con el derecho internacional. También ha señalado
que en cualquier circunstancia, pero especialmente en procesos de transición a la democracia, resulta inadmisible el argumento según el cual es necesario mantener la reserva sobre las atrocidades del pasado para proteger la seguridad nacional del presente. Como se ve, existen diversos precedentes, tanto en el ámbito nacional, que inclusive se anticiparon a las reformas constitucionales que ya se han destacado, e incluso a determinaciones de los organismos internacionales, tanto en el ámbito de la región de América Latina, de América, como en otras esferas. En este momento cedo el uso de la palabra a alguien que todavía es de casa, que es precisamente el doctor y comisionado don Francisco Acuña, amigo, compañero de muchas correrías aquí en la sala superior y ex coordinador del área de documentación en el Tribunal Electoral, que era precisamente el órgano responsable, y lo es, de transparencia y acceso a la información en el Tribunal Electoral. También ahora comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Doctor, mi querido Paco, tienes el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, pero debo decir, por supuesto, que debiera no poder ni siquiera emitir palabra por la sensación esa afectiva que lo mueve y lo conmueve a uno cuando retorna uno a la casa de donde uno partió para ir a seguir haciendo lo que aquí aprendimos a hacer. Y sobre todo por estar con mi entrañable, desde luego, y queridísimo, gentilísimo amigo, Salvador Nava Gomar, magistrado de esta Sala Superior, presidente de la Comisión de Transparencia de esta Sala Superior desde que inició su mandato como magistrado. Y, por supuesto, venir a reencontrarme con todos tantos amigos, desde luego, reencontrarme con quien ocupa el encargo que yo tuve la dicha y la fortuna de ocupar, con Agustín Millán, y con pues, un gran número de amigos. No los puedo mencionar todos porque si los menciono empiezo a generar, pues desde luego, el clásico problema de las omisiones involuntarias. No puedo más que desde luego aprovechar de este momento, agradecer al presidente don Alejandro Luna Ramos esta oportunidad con la que yo estuve iniciando este proceso de la feria en su momento, y rendir desde aquí un muy cálido y respetuoso saludo de respeto y de abrazo a don Constancio Carrasco Daza, que fue desde que llegué yo aquí, y gracias desde luego, por supuesto, a la interlocución y al respaldo de Salvador Nava Gomar, quien perfiló contigo la posibilidad de que yo saliera de la ponencia, Salvador Nava, donde estuve cuando él me invitó a su experiencia en esta formidable institución nacional, y desde la que comencé ahí responsable primero de la entonces instancia que se creó ad hoc para encarar estos temas de transparencia. Fue don Constancio Carrasco quien con Salvador Nava tuvieron la grandeza para mí de haber pensado que podría yo encabezar esa primigenia pues fórmula que solamente tenía 3 colaboradores, una mi secretaria y otro Ulises Ramírez Gallardo, que se encuentra por aquí y que me acompaña allá en el tribunal. Entonces agradezco, porque dicen que origen es destino y la buena memoria es quizá la mejor de las virtudes. Siempre gratitud y agrado, porque ahora la oportunidad que tenemos en el IFAI no es más que demostrar que esta institución formidable, además, y así lo demuestra muchos hechos y evidencias de cada día, es una forjadora de personajes o de personalidades con oportunidad de hacer en público, de asumir responsabilidades públicas. Ayer nos enterábamos de Blanca Lilia Herrera, que recibió la oportunidad de ser la nueva directora del canal del Congreso, por lo que pues no para la capacidad del tribunal de estar en el epicentro de la República y desde aquí ser, además, como lo hemos venido diciendo, la máxima instancia, es decir, el Tribunal Constitucional especializado en lo electoral, y que por consecuencia en lo que se conoce como el estamento electoral, algunos le llaman la familia electoral, pero el estamento electoral, no cabe duda que el Tribunal Electoral es quien dice la última palabra, y por esa razón la aventura que el IFAI ahora encara y que comienza
justo en estos días me están aquí avisando, está Manuel Bazán, que también ocupa el encargo que yo tuve la oportunidad en el trasiego de esta oportunidad aquí de ser el responsable de la unidad de enlace, que está en estos momentos en el Congreso de la Unión la agitada discusión, camino a la votación y a la aprobación, esperemos así, de la Ley General de Transparencia. Pues bueno, en este contexto de cosas, el IFAI ha venido experimentando lo que se puede decir una metamorfosis, una transformación, es el sedimento institucional, para decirlo en los mejores términos. ¿Por qué? Porque ese IFAI embrionario, ayer estuve en la Ibero en un foro muy interesante que nos invitaban precisamente para hablar de órganos constitucionales autónomos protectores de derechos humanos. En la mañana estuvo el Ombudsman Nacional, el nuevo Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, a quien también le tenemos gran aprecio y admiración. Yo estuve por la tarde, pero lo curioso es que estuvimos 3 integrantes de 3 órganos constitucionales autónomos que no se identifican en la mirilla pues, pública como que hagamos una labor de defensa y protección de los derechos humanos. Estuvo la representante del IFT, Adriana Labardini, y estuvo Benjamín Contreras de la COFESE, esta institución de competencia económica, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y un servidor de parte del IFAI. Y de alguna manera, cuando José Luis Caballero, que es también un gran amigo, la academia y los vínculos, estaba ahí Miguel Rábago Dorbecker, que hace ratito estaba precisamente en esta mesa, esperando al amigo común, que naturalmente Salvador Nava, esos recuerdos de tantos años. Ahí se decía, para asombro de los jóvenes de la universidad, que pues no asociaban realmente, además de esa universidad formidable. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.